Mexiquense TV. Libertas, periodismo por un México nuevo. La revista Fortuna, Negocios y Finanzas, que dirige Miguel Vadillo, presenta. Es obligado, antes de hablar de los testigos protegidos, del arraigo, de esta rejilla de prácticas donde pues ya los vecinos ya no van a creer que no eres secuestrador, no eres narcotraficante, ya te vieron atrás de los barrotes, ¿no?, en la televisión, de recordar que hace apenas unos años se acusó a un grupo muy importante de alcaldes, de primeros ediles en Michoacán, y después el juez dijo, pues yo no tengo elementos, Ministerio Público, para sentenciarlos, váyanse a su casa. Por lo pronto ya les destrozaron la vida a esos alcaldes. Todo parece indicar que 6 generales, inclusive uno de ellos subsecretario de la Defensa Nacional, porque un testigo, un par de testigos protegidos los señalaron, van a ser también liberados. Y podemos continuar con una serie de ejemplos. Everardo, tú como penalista, ¿qué opinas de el arraigo, rejilla de prácticas y los testigos protegidos? Cómo no, con mucho gusto. Primero, soy brevísimo, nada más para acotar lo siguiente que mencionó mi querido José Luis. Por alusiones personales. Exactamente. El montaje no influyó. El efecto corruptor del que habla el señor ministro Saldívar es muy relativo. ¿Por qué? Porque el montaje se hizo después de que las personas ya habían sido detenidas. No se les puso a disposición de inmediato porque tuvieron que regresar y lo que tardaron fueron 6 horas en ponerla de inmediato. Lo único que yo quiero señalar es que para mí las irregularidades que pudo haber habido en la detención de la señora Florence Cassés no eran de tal tamaño como para que se hubiera dictado una sentencia en la forma en que se hizo, concediéndole un amparo liso y llano. Hubiera sido mejor que se fueran por el proyecto de Olga. Se tardó 10 meses en hacerlo y lo cambió en 3 minutos. Después de que el ministro Saldívar dijo el amparo liso y llano y Ortiz Mena dijo lo mismo, ella lo cambió y dijo, no, pues yo también. Es un dato interesante lo que comentas. No se votó al final el proyecto de Olga, de sentencia de doña Olga Sáenz Cordero, sino quedó el primer proyecto del ministro Saldívar. El del mes de marzo del año pasado. En cuanto a los efectos. En cuanto a los efectos, sí, claro. Sí, en cuanto al resultado. Claro. En cuanto a la libertad de la señora. Que es lo mismo, creo que ahora ya es lo mismo, ¿no? Que creo que ya la van a nombrar embajadora de Francia, ya la van a nombrar embajadora en las Naciones Unidas o alguna cosa así. Everardo, arraigo, testigo protegido y rejilla de prácticas. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? ¿Qué pasa? Bueno, es importante tener presente que hay una reforma penal, una iniciativa de reforma penal que modifica artículos constitucionales que le dan categoría constitucional a la presunción de inocencia, que la prisión preventiva queda como una medida cautelar de excepción, que el arraigo, que puede resultar repugnante porque atenta contra la libertad, muchas veces es necesario el arraigo. Muchas veces es necesario que una persona, para poder ser investigada, tenga ese en cuenta a disposición del Ministerio Público. Los testigos protegidos es una figura perversa, tú lo has dicho. Un testigo protegido que a lo mejor ni existe puede señalar. Puede ser inventado. Como nadie lo conoce, puede ser inventado. Además se le pone un seudónimo y solamente un nombre, como tú decías. El perro te acusa de narcotraficante y te vas a una casa de seguridad 6 meses. Sí. Caramba. Lo que digo en concreto son instituciones que deben de ser vigiladas, que deben de ser supervisadas. El testigo protegido no puede ser suficiente, como no lo es el testigo de oídas, para estar fincando una responsabilidad. ¿Te gusta ver en la televisión a un presunto culpable tras los barrotes declarando, no, yo no hice nada? Ya te vio el vecino y ese ya no te vuelve a hablar, no te presta una taza de azúcar. Así es. Hablando del presunto culpable, sí. Qué grave esa película. Bueno, lo grave no es la película, lo grave es que existió material para filmar esa película del presunto culpable. Y hay miles de ejemplos, miles de ejemplos como el de la película. ¿Estás de acuerdo con rejilla de prácticas? Bueno, la rejilla de prácticas, cuando se impone la medida cautelar de la prisión preventiva. Y que esté ahí la televisión y que aparezca esta persona tras las rejas.
Son hechos que en muchas ocasiones, como tú lo dices bien, pueden provocarle un daño irreversible a la persona. Son hechos que debe de procurar evitarse, pero que muchas veces es irremediable que no se presente. José Luis, ¿qué opinas de estos tres asuntos? Mira, Gustavo, yo creo que en el último de los últimos revires es... Duele mucho la elección, pero que alce la mano aquel que haya recibido una lección en la vida gratis. Como sociedad estamos recibiendo una lección. En el caso Florence. En el tema de testigos protegidos, desde el primer proyecto, yo me acuerdo haber dado mi opinión en que estaba mal el nombre. No son testigos protegidos, son delincuentes beneficiados. Claro. Y como consecuencia, pierden ganan interés en la causa. Claro, si tú declaras contra fulano, pues entonces yo te voy a dar a ti. Te quito menos años en la cárcel. Te quito entonces eso, de entrada, anula el contenido. No debería de existir, al menos que existiera un proceso penal transparente, abierto, con juicio único, con continuidad, y que su declaración fuera lo mínimamente considerada para dictar una sentencia, como sucede en países democráticos que tienen el sistema acusatorio. Es peor que una bomba atómica en cuanto a sus efectos, un testigo protegido en un sistema inquisitorio como el que rige nuestro país. Porque ¿cuál es la consecuencia? Pues el Ministerio Público, desde la comodidad de su investigación de escritorio, hace copia, pega, y lo que dijo el pitufo para uno, lo dijo para 50. Y no importa que hayan sido diferentes bandos. Y como bien destacabas, ¿de qué sirvió 3 años después decirle, ustedes disculpen, lo que dijo ese testigo protegido no sirvió de nada? Y menos en un país donde se inicia el proceso penal con los más mínimos indicios para dictar un auto de formal prisión o un auto de esta naturaleza, o bien cuando la prisión preventiva es la regla y no la excepción. Claro. Entonces, una vez que volteemos el equilibrio del sistema acusatorio sobre el sistema inquisitivo, que es el que tenemos ahora, entonces podríamos hablar de la figura. Y como consecuencia de ello, me llevo la reja de prácticas entre los pies. Obviamente un sistema abierto donde el público pueda presenciar el juicio, pero donde dignamente se ha tratado el inculpado en una mesa, comunicado con su defensor, no tendría razón de influir. En otros países, por ejemplo, la fotografía de cómo se lleva el juicio no aparece en los rostros de las personas. Está prohibidísimo. Eso es muy común en Estados Unidos, ver la imagen del dibujante, permítanme el término, y no sabemos cómo es la persona. Y protege su identidad hasta que sea sentenciada. En el sistema que propone la reforma que mencionó el maestro Berardo y que ya se aplica en algunos estados, el juez tiene que dictar sentencia prácticamente de inmediato, a las 3 horas de haber escuchado la prueba. O sea, ese día el juez se levanta, y así se lo explico a mis alumnos, se toma un café y no sabe a quién va a juzgar, ni con qué elementos lo va a decir. Llega a su oficina, le presentan las evidencias, los discursos, las pruebas, se mete 3 horas a su oficina y sale con una resolución. Eso es válido, eso es bueno, ahí valdrían figúrates. Y finalmente el arraigo, pues el arraigo es una medida que se constitucionalizó, pero que yo a mi juicio sigue siendo indebida, claro, y no cabe en un sistema... Que sea legal no significa que sea justa, ¿eh? Exactamente. Es decir, podemos criticar aunque sea constitucional, pero no estamos de acuerdo. Porque además quienes hemos vivido la defensa de algún arraigado, sabemos que lo único que no se le respeta al arraigado son sus derechos. Claro. Ni para comunicarse, ni para hablar con su defensor, ni para recibir sus visitas. Está peor un reclusorio. Yo conozco arraigados que al llegar al reclusorio decir, bendito sea Dios, ya acabó el arraigo, ¿no? Está mejor el penal de Nesa Bordo que la casa de seguridad, ¿no? Humberto, ¿qué opinas sobre estas figuras? Estaba pensando cuando el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, hizo la declaración firme de que sería un procurador general que buscaría que no haya inocentes en las cárceles ni culpables sueltos en libertad. ¿Qué dimensión han tomado esas palabras a la luz de la experiencia nacional que deja el caso Florence Cassís con la resolución que la Corte decidió con un amparo poniéndola en libertad? No hay manera de detener este proceso. México necesita un sistema de justicia penal eficiente, garante de los derechos humanos, que nos remita al compromiso de que los culpables estén en prisión y no tengamos inocentes en las cárceles. Inocentes guardados en prisión. Estoy pensando en el caso de los generales acusados por testigos protegidos. Estoy pensando concretamente en el caso
de esos generales que cuidaron su reputación, hicieron una carrera digna en el Ejército Nacional, y unos testigos protegidos que son delincuentes confesos, los han señalado, les han hecho imputaciones de las que ahora la propia Procuraduría General de la República se ha retractado ya formalmente. Bueno, yo pensaría que en un Estado de Derecho que permita que nuestro país progrese, que haya confianza en las instituciones de justicia, tanto las de procuración como las de administración de justicia, pueda haber responsabilidades patrimoniales para los servidores públicos del Estado mexicano que permiten que le destruyan la vida a alguien cuando la maquinaria coercitiva del Estado se echa a andar y ya luego no encuentra elementos y los ponen en libertad diciéndoles no había en realidad. Es decir, que hubiera una, permítanme, sin términos jurídicos, el resarcimiento. Que hubiera una partida presupuestal del Estado para decirte, oye, dañamos toda tu vida y hay esta cantidad de dinero para resarcir el daño. Va a llevar tiempo, pero de que en México el concepto y la noción amplia de Estado de Derecho tiene que ser parte de un progreso de la vida colectiva, de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, requiere que cuando la acción del Estado, la acción punitiva daña a un inocente, haya un resarcimiento. Pienso en el gran administrativista francés Jaurioux. ¿Qué decía el maestro Jaurioux? Que el Estado actúe y que actúe cuanto antes, pero si al actuar daña, que repare a quien le causó un daño. Que es el caso, ¿no? Es el caso. ¿Qué es el caso? El caso desde el punto de vista de José Luis Nazar, no desde el punto de vista de Everardo Moreno, ¿verdad? No, bueno, desde el punto de vista no, por supuesto que sí. No, en teoría, pero con lo que pasó con Florence Cassés... Es otro caso. Es otro caso. Sí, bueno, ¿qué también ya quieres que le den pensión? Bueno, no, a ver, por ejemplo, en ese caso existe la posibilidad, dejaron entrever los abogados defensores que ahora demandarán porque le echaron a perder su vida. Bueno, todo es posible, pero no, yo quiero decir que lo que señalan del resarcimiento, estoy totalmente de acuerdo. Lo que dice concretamente Humberto a estos generales que cuidan toda su vida y que es una vida de honor y de servicio al país, con unos les testigos hago una pregunta arruinan. a los dos experimentados penalistas Moreno Cruz y Nazar. Y desde el punto de vista de las víctimas, ¿qué instancia tienen jurisdiccional para reclamar la reparación que como víctimas tienen derecho a reclamar? ¿Me permiten poner avisos y se exceden con las respuestas? Me parece muy bien. Regresamos con la respuesta de José Luis Nazar Dao y también de Everardo Moreno Cruz. Sí, porque pregunta hecha por hay que dejar a la francesa, Humberto Hernández Jara. No se vaya, prohibido cambiar y recuerde, yo navego con mi nombre y apellido en Twitter, @Gustavo Rentería. Volvemos. Muchas voces aseguran que todo cambió por la llegada de Enrique Peña Nieto en el caso de Florence Cassés. Es decir, era una vulgar secuestradora en el régimen calderonista y ahora es la güera inocente desde que llegó el PRI. Pero más allá de estas suposiciones, hay que dejar claro que esto de la división de poderes nos obliga a reflexionar cómo escogemos, por ejemplo, o cómo se escogen a los ministros de la Suprema Corte, a los comisionados de COFETEL, a los miembros del Instituto Federal Electoral. ¿Son qué? Son consejeros electorales. Los propone el Ejecutivo, los aprueban en el Legislativo y supuestamente son autónomos. No valdría la pena, hablando de reformas, de cambiar la forma de escoger a los miembros, por ejemplo, de la Suprema Corte, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí sería importante revisar el procedimiento. Yo sigo pensando que es bueno que los proponga el presidente de la República, pero que se pudieran escuchar incluso a las universidades, al mismo foro, aunque soy de los que piensa que los ministros de la Corte deben de salir esencialmente del propio Poder Judicial, que no salgan de la calle, ni de la academia, ni de ningún otro lado, sino que llegue a ser ministro. El caso muy concreto y reciente, cercano, quien era el titular del SAT, sí, no dudamos que sea un gran abogado, pero no traía una carrera judicial importante. Pues. No, ninguna. Y fue un gran director del SAT.
logró que se elevara la recaudación de manera muy importante. Es un gran servidor público, pero del Poder Judicial conoce lo que nosotros podemos conocer de Esperanto. O de cuestiones fiscales. ¿Qué opinas sobre este debate? Y en los estados, y el procurador es el cuate del gobernador. En las 31 entidades y en la capital mexicana. Es decir, que no haya autonomía ni siquiera para la investigación de los delitos. Yo creo que eso es muy importante. La autonomía del procurador o del fiscal, según sea el caso, tiene que rescatarse por ahí de la iniciativa, perfeccionarse y que nos pusiéramos a trabajar en ello. Yo creo que en la designación de un procurador se debe de hacer prevalecer su autonomía. Si no, pasa lo que estamos viviendo. Por cuestiones políticas, mediáticas, un procurador va a estar obligado a sostener una acusación que no tiene mayor sustento. Y en el tema de los ministros de la Corte, yo soy partidario que fueran electos dentro del propio Poder Judicial al que pertenecen, porque resulta ilógico que lo proponga el Ejecutivo, lo ratifique el Legislativo y luego levante la bandera de autonomía. No, si vas a ser judicial, bueno, hacerlo desde el principio. Anteriormente, para ser juez se requería ser un número de años secretario, y para ser magistrado un número de años ser juez, porque se va obligabas la carrera. Obligabas la carrera judicial. Abrir la puerta y meterlo de la calle, para mi gusto, y después de muchos años de litigio, yo me sentiría aterrado hoy de sentarme en una silla de esas, porque no tengo el corte mental para ser un buen juez o un buen ministro. Tuve que haber subido los escalones poco a poco. Claro. Igual sucede en el tema de la Procuraduría. ¿Tú qué opinas de esta, lo que yo llamo necesaria autonomía entre poderes, y también romper o construir una pared entre procuradores de justicia y el Procurador General de la República, el titular del Ejecutivo Federal? Me tocó, siendo diputado federal, estar en la puerta de la Cámara de Diputados para dar la bienvenida al maestro Fernando Castellanos Tena, legendario maestro de Derecho Penal en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Y años después me tocó recibirlo en el Senado porque iba a ser ministro en la Sala Penal de la Corte. Y ahora que lo decían, ¿cuántos años le llevó a una figura legendaria como Fernando Castellanos Tena, el gran tratadista del derecho penal mexicano, llegar primero a magistrado del tribunal en el DF y luego a ministro de la Suprema Corte? Me adhiero al punto de vista de Berardo y José Luis. Los requisitos de idoneidad de los señores ministros de la Corte necesitan ser revisados con urgencia, a la luz de lo que estamos viendo. Y por lo que se refiere al papel del órgano de Procuración de Justicia, ¿sabes cuál es el nombre de la PGR? Es la representación social de la Federación. ¿Qué le pasó a la representación social en un caso que se convirtió en paradigmático y ha puesto a México en el escenario mundial? Internacional, sí. Destruyó el año cultural que Francia le tenía reservado a México, cancelando todo un año con más de 300 eventos culturales, científicos, comerciales, de toda índole. Bueno, ojalá esta experiencia que hemos vivido sea pedagógica y sirva para que en México construyamos un nuevo sistema de justicia, tanto en la procuración como en la administración de justicia, y que los abogados nos hagamos una reflexión, Everardo y José Luis. Tenemos una responsabilidad como abogados de carácter fiduciario ante la sociedad. ¿En qué consiste la responsabilidad social fiduciaria que los abogados tenemos frente a la ciudadanía? En que ellos creen que estamos honrando el juramento que hicimos el día que recibimos el título de abogados para respetar la ley y procurar la justicia. Y hoy por hoy, yo les diría, México, como dijo el maestro Justo Sierra en su discurso inaugural de 1910, cuando abrió sus puertas la Universidad Nacional de México, y él era el ministro de Educación Pública. Citando a la Biblia, dijo Justo Sierra, México tiene hambre y sed de justicia. Y hoy lo volverían a ovacionar si el maestro Justo Sierra repitiera ese discurso en el México que estamos viviendo. Un comentario final, mi querido Berardo. Es muy cierto que tenemos que revisar el sistema de procuración y de administración de justicia, que es muy cierto lo que dice Humberto, que el pueblo sigue teniendo hambre y sed de justicia, y que hemos de confiar que esta administración que se inicia con el licenciado Peña Nieto pueda llevarle a la mayoría
de la población la satisfacción a muchas de sus necesidades. José Luis Dassar, contigo nos despedimos. Un comentario final a manera de colofón. Pues por nosotros, por el auditorio, por los que nos escuchan, por los que no, qué bueno que poco a poco esté siendo coherente el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, en hacer prevalecer el Estado de Derecho. Para mí debe de ser la bandera, y lo decía Humberto, lo decía Berardo, la responsabilidad que como abogados tenemos es enorme, pero no es nada más de nosotros. Creo que hay una responsabilidad enorme del legislativo, del judicial, del ejecutivo y de la sociedad misma. Muy bien. No le temamos al cambio. Juristas, gracias por venir, gracias por acudir a mi llamado, y gracias a usted. Me quedo con la frase: México está sediento y hambriento de justicia. Lo esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la tarde noche, tiempo del centro de la República Mexicana, aquí en Libertas, Periodismo por un México Nuevo, obviamente por el 34. Mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a hacer mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós, que descanse. Prohibido cambiarlo, quédese en el 34.